El encargado de realizar el cierre del encuentro que organizó la Asociación Rural de Chivilcoy y la agencia local del INTA fue el presidente de Argentrigo, David Hughes, quien estuvo hablando con Nuestras Raíces y brindó un panorama de la situación actual del cultivo y las perspectivas que hay, ¿no? Se han perdido 2 millones de hectáreas sembradas en los últimos años y se perfila en los próximos años a recuperar esa superficie perdida. Nos han quitado el pie de encima, fueron algunas palabras del presidente de Argentrigo con quien estuvimos dialogando. Sí, o sea, digamos, a nivel mundial sobra trigo de todo tipo, pero eso ya viene pasando hace un par de años, o sea que no es novedad y este año que viene va a haber un poco menos de producción de trigo a nivel mundial, muy poco, apenas un poquito menos, o sea que va a ser un mercado parecido al de estos últimos 2 años, al cual no tuvimos acceso, pero este año sí tuvimos y tenemos que pensar que el precio base no es lo que se está pagando por condición cámara, sino lo que el molino está ofreciendo por 26 de gluten o la exportación por 10,5 de proteína. Son 170, 180 dólares, es el precio que se podría esperar para la cosecha nueva si es que sale todo bien, ¿no? Lo que se está recibiendo hoy es un descuento muy fuerte por tener un trigo que no sirve para hacer harina, para hacer pan. Antes de elegir la variedad, tengo que saber dónde colocar el trigo. El tema es quién va a ser mi comprador. Entonces depende de quién es mi comprador, en dónde me encuentro cerca de molinos, qué compran, estoy cerca de la exportación. En base a eso elegir los grupos, pues los 3 grupos son de calidad, son de distinta calidad, pero los 3 grupos son de calidad, los 3 grupos rinden distinto, tienen distinta calidad. Lo que hace falta es entender bien a quién le voy a vender y después, con los técnicos que tenemos en la Argentina, hacer un excelente cultivo. Para saber si todo el trigo es igual, mostraste unos panes que vimos en unos gráficos. Sí, el tema es que muchas veces cuando vendemos creemos que todo el trigo es igual y cuando se usa para hacer pan, que es lo que mostré, se ve que los panes que produce ese trigo que nos parece igual no es lo mismo. Si yo como consumidor entro a una panadería, de esos 3 panes que mostré, y hay 2 que yo no compro. Sin embargo, yo como productor muchas veces pretendo que me paguen igual. Entonces el tema es tratar de hacer entender al productor que lo que vende no es trigo, sino vende un producto para hacer un pan o harina para hacer otro producto. Entonces las características de gluten y proteína, por lo menos con esas 2, saber manejarse de cuáles son las exigencias del mercado. Es 10,5 para exportación de proteína y 25, 26 piso de gluten para la molinería. Con eso le puedo vender a todos. ¿El productor eso lo tiene claro o hay que explicárselo de otra manera? Quizás habrá que explicárselo de otra manera. Lo que intento es que el productor cuando vaya a cosechar y a vender, que sepa qué tiene, que mande a hacer análisis a las cámaras arbitrales o a laboratorios que están comparados, homologados con otros, y que con eso sepan qué ofrecer a quién, ¿no? Pero todo el trigo tiene utilidad, no hay trigo malo, sino que hay para distintos usos. También hablaste un poco de proteínas. Sí, el tema de la proteína es lo que usa específicamente la exportación. El molino compra gluten. Y la proteína es importante porque, por más que en algunos lugares del mundo se hace pan con proteína de 9 y 10, en general en nuestro país, a partir de 10,5 y gluten de 26, se hace harina para hacer pan, ¿no? Entonces, si uno tiene una proteína menor a 10,5, como lo medimos nosotros en nuestro país, ya no es un trigo fácilmente vendible. Son pocos los compradores y va a haber un descuento en el precio. De vuelta, el productor cuando elija el trigo hacer la variedad, que le aplique toda la tecnología y el cuidado de cultivo para que ese trigo produzca arriba de 10,5 de proteína. Que se puede, los 3 grupos producen proteína más de 10,5, hay que darle el manejo adecuado y estar en el lugar adecuado. Hay trigos para hacer harina para distintos usos y no es lo mismo una harina para hacer una torta que hacer una pizza, que hacer una tapa de pascualina, o sea, son distintas harinas. Esas distintas harinas salen de distintos trigos. Entonces, el productor lo que tiene que hacer es saber qué tiene y ofrecérselo. Hay molinos que compran trigo para hacer harina para galletitas, que es distinto que un trigo para hacer harina para pan, que
pan a una panadería normal o un pan lactal. Entonces hay distintos usos, entonces el tema es, si yo sé lo que tengo que salir a buscar quién es el comprador adecuado. Claro, por ahí a lo mejor sería hacer el planteo al revés, hacer la variedad que sé que me van a comprar. Si yo tengo un 26 de piso de gluten y 10,5 de proteína, me lo van a comprar fácilmente. Por eso, para hacerlo más sencillo, eso es lo que tengo que buscar de piso. Si hablamos de capacidad de molienda, ¿los molinos cómo se encuentran en este momento? La capacidad de molienda de los molinos es superior a las necesidades para el mercado nuestro interno. Los molinos se están dedicando fuertemente a exportar, van a necesitar distintos trigos para exportar, o sea que hoy la demanda va a estar muy firme buscando distintos tipos de trigo. Por eso vuelvo a lo mismo, el productor necesita saber qué tiene cuando va a venderlo, pero hoy puntualmente tiene que saber qué va a sembrar para saber luego a quién ofrecérselo. O sea, es importante elegir bien la variedad y después con los excelentes técnicos que tenemos, que estuvimos escuchando además del INTA con mucha información, hacer un manejo adecuado del cultivo para lograr ese piso de 10,5 de proteína y 26 de gluten. Háblanos un poco del promedio de hectáreas que se sembraba hace unos años atrás con respecto a la actualidad. Entre el 2000 y el 2007, el promedio de hectáreas de nuestro país, de la Argentina, fueron 6 millones de hectáreas, el promedio. Del 2008 al año pasado, el promedio fueron 4 millones. Y el año pasado se sembraron 3.600.000 y se cosecharon 3.300.000. Nosotros creemos que podemos volver al promedio de 6 millones en 1, 2 o 3 años. Hoy, este año, están las condiciones dadas para hacer un muy buen trigo y hacer mucho trigo. Hay humedad en el suelo, la relación de los insumos y el producto trigo es muy adecuada, muy buena. Los suelos nuestros hace rato que necesitan trigo, los molinos van a querer comprar mucho trigo, o sea que hoy está dado como para salir a sembrar mucho trigo, pero hacerlo bien. O sea, aplicar todo el conocimiento que hay, que esta mañana estuvieron dándonos y mostrándonos el tema de cuidado del cultivo, de las enfermedades y de la fertilización es fundamental para lograr ese trigo de 10,5 de proteína y 26 de gluten. ¿Se tiene que quedar tranquilo el productor que puede ubicar el trigo que va a hacer? Se va a ubicar todo y se va a colocar todo, igual que este año se va a ubicar todo. O sea, están, digamos, las trabas que teníamos, la memoria corta reciente que tenemos que olvidarnos. Cambió el país, nos han sacado el pie de encima, los mercados están abiertos, hay demanda, van a comprar todo el trigo que produzcamos. Un poco más de precio, un poco menos, pero van a ser precios razonables que van a ser un excelente negocio. Sirve para hacer rotación y el trigo es una excelente base para el segundo cultivo, sea cual fuera. O sea, haciendo un trigo uno hace un excelente cultivo para después ese segundo cultivo, sea soja u otro cultivo. O sea que este es el año para hacer trigo y realmente creo que haciéndolo bien va a ser muy interesante a nivel de país y a nivel de región y de rotación en el campo, ¿no?